Muy buenas noches para todos, a cada uno de los hermanos que en esta noche hace parte de esta experiencia hablando sobre el Espíritu Santo. Hoy vamos a dar inicio a la clase número 3. Esta es la tercera clase en la que hemos caminado, en la que hemos aprendido. De pronto las clases anteriores han sido un poquito de mucho término, con muchos tecnicismos, palabras raras, pero ya a partir de esta clase vamos ya a entrar en la que hemos caminado, a unos temas un poquito más claros, a unos temas un poquito más sencillos de mucho término, con muchos tecnicismos, palabras raras. Buenas noches para todos los que se van conectando en este momento. Vamos entonces aquí a revisar el audio. ¿Cómo están? ¿Ustedes cómo me escuchan? Listo. Bueno, entonces damos inicio a esta tercera clase sobre hablando sobre el Espíritu Santo. Ya llevamos un camino recorrido, ya llevamos un camino trazado y hoy vamos a entrar un poco más hacia la parte bíblica. Vamos a conocer la experiencia del Espíritu Santo desde la Sagrada Escritura. Antes lo estábamos abordando un poco desde la historia, un poco desde la tradición, un poco desde el magisterio, pero hoy ya vamos a entrar en esa revelación que es la Sagrada Escritura. Recordemos que en la primera clase hablábamos sobre las fuentes de la revelación, entonces en esta noche vamos a comenzar hablando sobre el Espíritu Santo. ¿Qué podemos hablar nosotros del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura? Este tema es totalmente amplio, es muy amplio, que claramente no lo vamos a alcanzar a abordar el día de hoy, pero hoy vamos a irnos con unos conceptos, hoy vamos a irnos con unas cositas bien claras para que en este itinerario de formación, en este itinerario de crecimiento espiritual, podamos tener esas bases sobre qué nos dice la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de esa experiencia del Espíritu? Por eso vamos entonces en esta noche a comenzar dando esos primeros esbozos en la Sagrada Escritura sobre la acción del Espíritu Santo. Tenemos entonces que en la Biblia la primera función del Espíritu no es la de hacer entender, sino la de poner en movimiento, no la de iluminar, sino la de comunicar un dinamismo. Y esto es lo que normalmente cuando uno habla con las personas, uno les pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Y normalmente la gente te dice, no, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, no es el que da dones, es el que da carismas, es el que hace esto. Y siempre estamos en función de qué, de lo que hace el Espíritu Santo. Y esta definición nos dice que la primera función no va en el conocimiento, sino en el dinamismo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Cada vez que hablemos sobre el Espíritu Santo, primero tenemos que hacerlo en un sentido dinámico y luego ese sentido dinámico nos va a hacer entender ese mismo dinamismo. Eso era una de las cosas que a mí me parecía muy raro cuando veíamos el misterio de Dios, el tratado de la Trinidad, porque el Espíritu Santo actúa en una doble dimensión. Primero, es el que revela, es el que se da a conocer a la acción trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dios se revela a sí mismo y se da a conocer. Esto lo podemos ver a través de la acción de Jesús
en el Espíritu Santo. Pero la gracia del Espíritu Santo es la que nos permite a nosotros conocer o entender esa revelación. Entonces el Espíritu Santo es agente importante en esa doble dimensión. ¿Por qué? Porque primero se revela a sí mismo y segundo, no podemos entender esa revelación si no es con la ayuda y con la gracia del Espíritu. Entonces lo que nos está diciendo este primer postulado es que tenemos que conocer dentro de la palabra de Dios que el primer momento no es mostrar lo que el Espíritu hace, no es mostrar, entender todo eso, sino darnos cuenta del dinamismo que tiene el Espíritu Santo. Es la de comunicar esa gracia, es la de comunicar esa acción propia de Dios. Por eso cuando nosotros vamos a leer la Sagrada Escritura, particularmente el Antiguo Testamento, vamos a ver la comunicación del Espíritu que va a revelar las cosas de Dios. Para nosotros entender y ir comprendiendo un poco esta acción, tenemos que partir del hecho de que el texto sagrado, la Biblia, la palabra de Dios, tiene unas realidades propias, unas realidades culturales, unas realidades de lenguaje. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando nosotros vemos la palabra de Dios en su idioma original, nos damos cuenta que el Antiguo Testamento está escrito en su gran mayoría en hebreo, salvo los 7 libros deuterocanónicos, que más adelante cuando estemos viendo el canon de la Sagrada Escritura nos vamos a ver cuál es el pleito o cuál es la dificultad que hay entre las Biblias protestantes y las Biblias católicas. Es un tema un poco de lenguaje de escritura, pero tenemos que partir del hecho de que todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Es una lengua propia del pueblo judío. Y en hebreo van a tener unas características diferentes, digamos, a la concepción que tenemos hoy en día en nuestro idioma. ¿Cómo qué? Cuando nosotros cogemos el texto sagrado, la palabra para referirse al Espíritu en hebreo es ruaj. Ese es el nombre que recibe el Espíritu en hebreo, en esa lengua hebrea, ruaj. ¿Qué quiere decir esto? El ruaj es el término hebreo con el que nosotros conocemos al Espíritu Santo. Pero este ruaj va a tener una traducción que nos va a hablar a nosotros de soplo, de aliento, de viento, de respiración. Digamos, hoy en día el lenguaje, la lengua española y las diferentes lenguas son muy amplias, están muy bien desarrolladas. En esa época ese hebreo primitivo, ese hebreo bíblico, digamos que es un poco más reducido, por lo cual al hacer la transliteración o al hacer la traducción de los textos originales a las lenguas actuales, pues se van a encontrar ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos muchas palabras para significar una cosa. En el momento en el que se escribe es al contrario. Es una palabra puede significar muchos significados. No sé si, creo que me enredé un poquito explicando esa parte. Ejemplo, nosotros hoy en día los adjetivos, para decir que una persona es bonita, entonces nosotros decimos, no, es lindo, es bello, es hermoso, es atractivo, es guapo, ¿sí o no? Muchas palabras para un mismo significado. En la redacción de los textos bíblicos es al contrario. Una palabra significa muchas cosas. Entonces el ruaj era usado para viento, era usado para soplo, era usado para respiración, era usado para aliento. Entonces ahí ya vamos a tener y vamos a generar un conflicto en cuanto a los términos, en cuanto a los vocablos. Entonces la palabra ruaj nos va a significar ese aliento, ese soplo, esa acción de respirar. Cuando exhalamos,
Eso significa el ruaj, que esa categoría, esa palabra, se le va a aplicar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Todo este contexto del lenguaje es supremamente amplio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el texto original, cuando se está hablando de respiración, se está hablando de ruaj. Pero cuando nosotros vemos el segundo relato de la creación, que vemos que Dios moldeó al hombre en arcilla e insufló el espíritu, estamos hablando del ruaj también. O que cuando el Salmo dice que todo lo que respire alabe a Dios, el ruaj. Entonces sí estamos viendo cómo desde el Antiguo Testamento el término o el vocablo para referirse al espíritu, a la acción, es ruaj. Pero ese mismo término también se refiere a la respiración, al viento, al soplo. Cuando nosotros vemos, ejemplo, en el Éxodo, que Dios divide el mar Rojo para que el pueblo pueda atravesar y pueda salir de Egipto, nos dice que sopló un viento que secó el mar y lo dividió en dos. Ese sopló un viento es el ruaj. O sea que vemos cómo desde el hebreo ya el término ruaj nos va a significar el espíritu. Pero ese espíritu entonces también va a significar el aliento, el soplo, la respiración. Todo esto es ¿para qué? Para que nosotros comprendamos desde el idioma, desde la lengua, todo este vocablo, todo este término de ruaj, de espíritu. ¿Qué va a pasar? Cuando en el Nuevo Testamento, cuando se hace la redacción del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se escribe en griego. Es un griego que se conoce como griego koiné. Y en este momento de la historia, el griego es un poquito más amplio que el hebreo bíblico. El griego ya tiene muchas más palabras, muchas más definiciones y muchas más maneras de explicar diferentes acontecimientos que vive la sociedad, que vive el entorno. Entonces, cuando el Nuevo Testamento se escribe, se redacta, se va a redactar en griego. Y la palabra que va a reemplazar el término ruaj va a ser neuma. Neuma como soplo, como aliento, como espíritu. Pero ¿qué va a pasar? Como el griego es un poco más amplio, digamos que hay otro tipo de vocablos que se van a referir a las palabras que el Antiguo Testamento usaba para todo. El ruaj era usado para todo. El griego, al ser un poquito más avanzado, va a empezar a delimitar ciertos vocablos y va a empezar a especificar que el neuma, que es soplo, que es viento, que es espíritu, va a estar en diferentes categorías. Entonces, el neuma, que se refiere al Espíritu de Dios, nos dice que aparece 385 veces la palabra neuma en el Nuevo Testamento. Y de esas 385 veces, casi 300 veces se refiere al Espíritu de Dios. O sea, se refiere a lo que conocemos hoy como Dios. Las otras 85 van a estar divididas entre estados de ánimo, entre acciones celestiales, y muy poquitas van a estar relacionadas a la respiración o al soplo. ¿Por qué? Porque en esos vocablos pues ya van a encontrar otras palabras para referirse a la respiración. Ejemplo, cuando nosotros vemos que Jesús está peleando con los fariseos, está discutiendo con los fariseos y dice, Jesús suspiró y dijo. Ese suspiró, el griego lo pone como neuma. O sea, Jesús suspiró como respiro, como la acción de exhalar, lo va a poner como neuma. Pero en la cruz, cuando Jesús está en la cruz, que dice, y exhalando entregó su espíritu. Ese exhalando también va a ser el neuma, la acción de hacer, la acción de
respirar. Son como esos pequeños momentos, esos pequeños detalles que la respiración va a significar el neuma, pero para otro tipo de términos de respirar, el griego va a utilizar otro tipo de palabras. Entonces, esto para decir que ya la mentalidad de los escritores sagrados del Nuevo Testamento van a ser como esa diferenciación entre lo que es propio del Espíritu de Dios. Recordemos, 385 veces aparece en el Nuevo Testamento, de las cuales unas 300 aproximadamente va en relación al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, a la divinidad y a la deidad. Y las otras 85 van a estar distribuidas en acciones, en momentos, en personas, en cosas de Dios. Pero puntualmente lo que se refiere al Espíritu Santo ya va a haber una evolución. Cuando estos dos términos, tanto en hebreo, el ruaj, como el griego, el neuma, va a evolucionar al latín, que es la lengua de donde se desprende nuestra lengua española, pues el latín ya es muy posterior, ya el latín es más nuevo, es más amplio, tiene más vocablos, pues esta traducción de ruaj y de neuma se va a derivar a lo que tenemos hoy como el Espíritu Santo, el Spiritus Sanctus, el Espíritu Santo. Y ya sabemos que el Espíritu Santo en nuestro vocablo, en nuestra lengua española hoy en día, cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de la persona, de la Trinidad, de la acción de Dios. Entonces ya cuando nosotros decimos Espíritu Santo, no nos referimos ni a la respiración, ni al viento, ni al soplo, sino que la palabra Espíritu Santo ya a nosotros nos delimita que el Espíritu Santo es Dios. Entonces todo esto es ¿para qué? Para que tengamos en cuenta de que cuando nosotros vamos a leer la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, van a ser muy puntuales los versículos que vamos a encontrar que diga el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ¿sí o no? Van a ser muy puntuales, pero van a abundar los que dicen el soplo de Dios, la ráfaga de viento, el viento impetuoso, la suave brisa, el soplo, la respiración, y todo eso va a significar el ruaj, todo eso va a significar el neuma, que es el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo. Entonces, teniendo claro esos tres conceptos, podemos nosotros avanzar en esta clase, porque ¿qué nos va a decir? Desde el hebreo, la palabra ruaj, como se los había explicado ahora, cuando pasa a la traducción griega, esto es de historia de la Sagrada Escritura. ¿Qué pasó? El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ¿sí o no? Y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Hubo un grupo de personas que se conoce como la Biblia de los 70, que dicen que la Biblia de los 70 es una traducción del Antiguo Testamento al griego. Esto se conoce como la Biblia de los 70. Es la traducción del Antiguo Testamento, que para el judío se conoce como el Tanakh. Tanakh por sus tres grandes bloques: la T de Torah, la N de Nevi'im, que significa profetas, Torah significa ley, y la K de Ketuvim, que significa otros escritos. Entonces, el Antiguo Testamento para nosotros, el Tanakh para el judío, tiene esos tres bloques: Torah, ley; Nevi'im, profetas; y Ketuvim, otros escritos. Eso para el judío. Para nosotros como cristianos, la división de nosotros está en Pentateuco, en históricos, en poéticos y sapienciales y en proféticos. Pero pues eso es una clase de Biblia que a lo largo que vamos avanzando en esta experiencia del Espíritu Santo, pues vamos a ir conociendo. Entonces, cuando se hace la traducción del hebreo al griego, se utiliza más de 24 vocablos diferentes en el Antiguo Testamento
para definir cuándo era soplo, cuándo era respiración, porque acuérdense que le dije, el griego a ser más nuevo, más avanzado, pues tiene un vocabulario mucho más amplio. Entonces cuando del hebreo se traduce al griego la Biblia de los 70, lo que hacen es coger las palabras que en el Antiguo Testamento soplo, viento, ráfaga, hálito, espíritu, y las van a reemplazar por soplo, viento, ya propiamente. Ya no va a ser todo neuma, 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 sino que ya van a ser las palabras que van a significar el viento, que va a significar el aire, el soplo y la respiración. Entonces ya cuando la Biblia de los 70 llega a las comunidades, que está escrita toda en griego, pues ya el Antiguo Testamento va a hacer algunas diferencias entre el espíritu, entre el soplo, entre el viento, entre la respiración. ¿Cómo vamos en esta noche? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Si estoy muy enredado, si voy muy rápido, ahí en los comentarios yo estoy pendiente para leerlos, para que ustedes nos digan si tienen alguna inquietud, alguna duda o quieren hacer algún comentario de esta clase. Ahí están los comentarios abiertos para que nosotros podamos interactuar y vamos aclarando dudas sobre la marcha. Esto que acabamos de explicar es sobre la escritura de la palabra de Dios. Nosotros al referirnos al Espíritu nos vamos a encontrar con Ruach Neuma. Pero ¿qué pasa? Aparte de la escritura, nosotros tenemos unos símbolos con los cuales asociamos o con los cuales tenemos de referencia la acción del Espíritu. Y yo sé que estos símbolos ustedes los conocen, ustedes lo han escuchado o usted asocia estos símbolos con el Espíritu o con la acción de Dios. Entonces, son dos cosas. Hasta aquí, hasta este momento, la primera, que es desde la escritura, desde el concepto, desde la literatura, que es el ruaj y que es el neuma. Si ya vamos a tener en latín, pues es el Espíritu Santo, el Spiritus Sanctus. Eso desde esos tres idiomas, como escritura, como texto. Pero hay unos símbolos con los cuales nosotros asociamos o representamos el Espíritu o su acción. Y eso nosotros lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea que esto hace parte ¿de qué? Del magisterio. ¿Se acuerdan lo que hablamos en esa primera clase? Que el magisterio es el encargado de interpretar, de custodiar, de enseñar lo referente a la revelación. Entonces, ahorita en este segundo momento vamos a pasar a los símbolos con los cuales nosotros asociamos la experiencia del Espíritu Santo. Son 8 símbolos, desde ya se los digo, son 8 símbolos con los cuales nosotros asociamos, tenemos como esa referencia del Espíritu Santo. El primer símbolo propuesto es el agua. El agua como símbolo del Espíritu Santo. Mientras yo voy hablando y usted que ahí ya está viendo en pantalla esos otros 4 símbolos, yo quiero que usted escriba ahí en los comentarios, escriba ahí en qué parte de la Biblia usted asocia la acción del Espíritu con esos 4 signos. Tenemos el agua, la unción, el fuego y la nube y la luz. Entonces, mientras vamos hablando del primero, que es el agua, escriba usted ahí en los comentarios en qué momento de la Biblia usted asocia, es que en este momento el agua representaba o lo asociamos con el Espíritu Santo. No, en este momento de la Biblia la unción la asociamos con el Espíritu Santo, el fuego y la nube y la luz. Entonces, mientras vamos explicando uno por uno, vamos entonces, van a ir ustedes entonces acordándose en qué momentos, en qué pasajes, en qué acontecimientos de la Biblia están narrados algunos de estos 4. Y yo le pido el favor a Daniela, que está ahí, que esté pendiente de los comentarios y nos vaya diciendo lo que las personas van escribiendo. ¿Listo? Entonces, primero, el agua. El agua es un signo muy diciente para nosotros en referencia al Espíritu. ¿Por qué? Porque
a través del sacramento del bautizo, que es lo que nosotros celebramos hoy en día, que se conocen como los sacramentos de iniciación cristiana, el signo del agua es muy fuerte, es muy diciente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos al sacramento del bautismo, a nosotros nos echan agua en la cabeza. O si nosotros nos remontamos a la Sagrada Escritura, el signo de sumergirse en el agua y salir, entonces se sumerge el hombre viejo y damos paso al hombre nuevo. Entonces desde ahí ya va a haber una concepción y una relación a el agua como Espíritu Santo. Un famoso pasaje bíblico que de pronto yo sé que ustedes han escuchado es la conversación de Jesús con Nicodemo. ¿Sí o no? El que no nace ¿de qué? El que no nace del agua y del Espíritu. Nicodemo le pregunta al Señor, Señor, ¿qué hay que hacer para heredar el reino de los cielos, para ir a la vida eterna? Y Jesús le dice, es necesario nacer del agua y es necesario nacer del Espíritu. Ahí vemos una concepción de cómo la acción del Espíritu se relaciona o está ligada al agua. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos que las personas se bautizan. Y cuando las personas se bautizan, ¿qué pasa? Reciben el Espíritu Santo. Entonces, la acción del agua es puntualmente relacionada con el Espíritu de Dios. Porque de su interior brotarán ríos de agua viva. La nueva vida en Cristo, la nueva vida en el Señor, nos lo va a plantear la palabra de Dios como un río de agua viva que fluye, que corre y que nadie lo detiene. Entonces vemos cómo desde la misma palabra a nosotros se nos va a ilustrar el momento del agua y cómo el agua a través de ese bautismo se va a convertir en un signo sacramental que nos va a representar ese nuevo nacimiento, ser nuevas criaturas. Entonces tenemos el agua ahí. Luego pasamos al segundo momento, que es la unción. La unción representada a través del aceite, a través del crisma. De hecho, el mismo nombre de Cristo, Cristo en griego significa el ungido. Jesucristo significa Jesús el ungido. Y cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que cada vez que iban a coronar un rey, primero le echaban aceite en la cabeza, como signo de la unción, como signo de que la presencia de Dios, de que el Espíritu de Dios estaba con esa persona. Le pasó al rey Saúl, le pasó al rey David, le pasó al rey Salomón, le pasó a esas personas que fueron llamadas por Dios y fueron ungidas. El aceite, la unción, a nosotros también nos demuestra como símbolo acción del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos en la Sagrada Escritura el aceite, la unción, el crisma, a nosotros, ¿qué nos evoca? La acción del Espíritu. Por eso nosotros hoy en día, en el mismo bautismo, en el mismo sacramento de iniciación cristiana, a nosotros en el bautismo nos echan aceite en la cabeza. Y cuando uno hace la confirmación, a usted le echan aceite en la frente, como signo del Espíritu Santo, como un símbolo de esa gracia santificadora, de esa gracia operante de Dios en nuestra vida. A lo largo de toda la Sagrada Escritura, acabo de decir en el Antiguo Testamento, el aceite, la unción, significa que el Espíritu de Dios está ahí, que el Espíritu de Dios respalda esa elección. Por eso, antiguamente, los profetas eran ungidos, los reyes eran ungidos y habían personas que eran ungidas. ¿Por qué? Porque la unción, porque el aceite significa la acción
del Espíritu. Entonces, tenemos el agua, tenemos la unción, ahora tenemos el fuego. El fuego va a significar entonces en la Sagrada Escritura esa energía transformadora que se asocia al Espíritu. ¿Por qué? Nosotros por lo menos cuando vemos el agua limpia, ¿no? Y el agua purifica. El agua limpia nos lava, pero el fuego transforma, el fuego purifica. Y nosotros hay una figura muy propia que es el profeta Elías, en el momento en el que está contra los 450 profetas de Baal, allá en Primera de Reyes 18, 19, toda la historia que nos habla de Elías, dice que Elías oró y el fuego cayó del cielo. ¿El fuego como qué? Como respaldo de Dios, el fuego como respaldo de la acción del Espíritu. Y creería yo que lo más importante o la figura más representativa del fuego asociándolo al Espíritu Santo, pues es el momento de Pentecostés. Porque ¿qué nos dice Hechos 2:4? Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, pero antes nos dice que se aparecieron unas lenguas como de fuego. Por eso es normal que nosotros tengamos nuestra concepción que el Espíritu Santo es fuego. Hay unos símbolos que son más fuertes o que son más usados que otros. ¿Por qué? Por la misma connotación. Al momento de Pentecostés, unas lenguas de fuego se posaron sobre la cabeza de los que estaban ahí. Entonces el fuego, ese signo, ese símbolo, lo vamos a asociar directamente con la acción del Espíritu. Luego hay un signo que es la nube y la luz. Nos dice que la nube, unas veces oscura, otras luminosa, revela al Dios vivo y salvador. Y yo creo que aquí es muy diciente la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel emprendió ese éxodo, esa salida de Egipto, un desierto hace mucho calor, y nos dice la palabra de Dios que Dios iba acompañándolo al pueblo de día en forma de nube. ¿Por qué? Porque la nube trae sombra. Entonces el sol fuerte, el sol potente del desierto, pero ahí estaba la nube dándole sombra al pueblo de Israel, mostrando la acción del Espíritu, la acción de Dios sobre el pueblo. Y de noche, un desierto es totalmente oscuro, solo a la luz de la luna, de las estrellas. No habían luces artificiales, pero Dios acompañaba al pueblo de noche en una columna de fuego. Una columna de fuego que iluminaba el camino, porque el fuego da luz, el fuego da claridad. Entonces la nube y la luz van a ser signos de esa presencia de Dios, de esa presencia del Espíritu. ¿En dónde más podemos encontrar nosotros el signo de nube y de luz? Ejemplo, ahí habla de algunas veces oscura la sombra, el momento de la anunciación, cuando el ángel Gabriel visita a María y le dice: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y, ¿cómo es que es? Y te cubrirá con su sombra. O sea, estamos hablando de una sombra que se posa sobre María para que ella quede embarazada. O el momento del monte Tabor, cuando Jesús hace la transfiguración. Dice que llegaron unas nubes con una luz fuerte, y ahí el Señor se transfigura. Entonces vemos cómo la acción de Dios, la acción del Espíritu, va a estar también evocada a través de la nube y de la luz. Otro ejemplo, cuando Jesús asciende a los cielos, la ascensión del Señor. Dice que Jesús asciende ¿en qué? En una nube, representando el poder y la gloria de Dios, el poder y la gloria de la Trinidad. Por eso la acción del Espíritu también es relacionada con la nube que da sombra y la nube que ilumina, la nube resplandeciente como en el monte Tabor que da luz. Y los últimos 4 símbolos con los cuales nosotros reconocemos al Espíritu Santo, estos son un poco más, digámoslo,
más profundos, tenemos el sello. Este sello es una marca que nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestra alma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos bautizamos, nosotros hacemos unos signos físicos, que es que nos echan agua, nos echan aceite, pero eso a nivel espiritual pone un sello en nuestro interior. Es un sello imborrable. O sea, usted se bautizó y ese bautizo en usted le hace un sello y una marca para siempre. Usted puede renunciar a la fe, usted puede, como lo vimos hace 8 días, usted puede ser hereje, apóstata, cismático, usted puede renunciar, usted puede volver ateo, usted puede hacer ritos oscuros, usted puede hacer lo que sea, pero ese sello es imborrable. ¿Por qué? Porque es un sello en el alma. Y cuando nosotros practicamos los sacramentos de iniciación, el bautismo, la confirmación, cuando nosotros recibimos la Eucaristía, a nosotros el Señor imprime carácter en nosotros, un carácter imborrable. Y eso es lo que conocemos como el sello. Y esa marca la va a hacer el Espíritu Santo. Hay un momento en el que se dice en Ezequiel, ¿es Ezequiel? La profecía que dice: llegará el día, oráculo del Señor, en que ya la ley no estará escrita en piedra ni en tablas, sino que estará escrita en el corazón. Y eso se da en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de la iglesia, a la vida de los discípulos, a tu vida y a mi vida, cuando el Espíritu Santo viene, esa ley está escrita en el corazón, como un sello imborrable, como un sello ahí que está impregnado en nuestra vida, en nuestro ser. Entonces, mi hermano, si usted ha sido bautizado, si usted frecuenta el sacramento de la Eucaristía, si usted hizo ya su confirmación, los hermanos sacerdotes que han sido ungidos con el aceite, con el crisma, con el óleo, hay un sello. Hay un sello que no se puede borrar. Y ese sello es el que imprime esa gracia que da el Espíritu Santo. Otro signo que nosotros asociamos y que está en la Sagrada Escritura es las manos. ¿Por qué? En los Hechos de los Apóstoles es normal ver que hay imposición de manos como una manera de comunicar la gracia del Espíritu. Y eso es algo que hoy en día se continúa haciendo. En los momentos de oración, de bautismo en el Espíritu, hay hermanos que imponen las manos sobre los otros como un signo de ¿qué? Como un signo de intercesión y un signo de comunicar la acción del Espíritu, comunicar la gracia de Dios. A través de la imposición de manos Jesús sanaba enfermos, a través de la imposición de manos Jesús expulsaba demonios, a través de la imposición de manos Jesús daba bendición. Y recordemos que este signo de expulsar demonios, de sanar enfermos, se hace con la gracia del Espíritu. Por eso el signo de la imposición de manos, por eso el momento de levantar sus manos nos hace referencia a nosotros, a la acción del Espíritu, porque es a través de esa acción del Espíritu, de la imposición de las manos, donde se comunica la gracia de Dios. A tal punto de que la epíclesis en la iglesia, la epíclesis significa imposición de manos. Cuando usted va al sacramento de la confesión, de la reconciliación, cuando el sacerdote está haciendo la oración, la fórmula de absolución, ¿qué hace? Impone sus manos. Le pone la mano en la cabeza y ora por usted para que sus pecados sean perdonados. Al momento de la Eucaristía, al momento donde se da la transubstanciación dentro de la Eucaristía, el sacerdote ¿qué hace? Impone las manos y dice: por la efusión de tu Espíritu, transforma este pan, este vino en cuerpo y sangre. Por la imposición de las manos y por la efusión
del Espíritu. Entonces, el signo de las manos, el gesto de imponer las manos, es una evocación directa a la acción del Espíritu, a la acción de Dios, porque a través de esa imposición de las manos se da una comunicación de la gracia de Dios. El séptimo símbolo, el dedo. El dedo significa acción de Dios y hay hay varias acciones, pero por lo menos el momento de los 10 mandamientos, cuando Moisés está allá en la cima del monte Sinaí, dice de que estaban unas piedras ahí y el dedo de Dios escribió la ley. O sea, la acción de Dios escribió la ley. También hay un versículo en Juan que dice que por el dedo de Dios expulsaba Jesús a los demonios. Por el dedo de Dios. Y vuelvo y les digo, el pasaje bíblico creo que es de Ezequiel, donde se habla de que la ley va a ser escrita en el corazón. Luego, segunda de Corintios va a decir que esa ley fue escrita por el dedo de Dios en nuestro corazón, o sea, por el Espíritu Santo. Entonces, este nombre del dedo también hace referencia al Espíritu. Creo que sería como uno de los menos conocidos, a diferencia del agua, del fuego, del aceite, que ese es como más fuerte o más directo en nuestra mente, en el imaginario colectivo que hay en la sociedad, que el del dedo, pero pues el catecismo de la iglesia no lo plantea y tiene el fundamento para asociar la acción del dedo con el espíritu. Y por último, que diría yo que es el más conocido, el más usado, el más pintado, el más representado, es la paloma. La paloma desde el principio, desde el Génesis, porque a nosotros se nos dice que en el principio todo era oscuridad, caos, desorden, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Ahí en ningún momento ha dicho que es una paloma, sino que simplemente dice aleteaba sobre las aguas. Pero ya nosotros, como que cuando leemos eso, asociamos que es un ave, asociamos que es una paloma, pero nunca se nos dice que es una paloma. También el momento del diluvio, Noé suelta una paloma para ver, y esa paloma o sea, como que representa esa divinidad, ese espíritu. El momento del bautizo, cuando los cielos se abren, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz que dice: este es mi hijo amado. O sea que la paloma es muy fuertemente relacionada al espíritu. Y esta paloma es más relacionada a nivel gráfico, a nivel ilustrativo. Hay cuadros, yo creo que todo el mundo ha visto el cuadro de la Trinidad, donde está el Dios Padre, barbado, viejito, anciano, allá sentado en el trono. Luego está Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que es como la imagen de Jesús que todos conocemos, y el Espíritu Santo representado como una paloma. No como fuego, no como agua, no como mano, no como dedo, sino como paloma. Entonces, en la iconografía, en la pintura, en el arte, creo que la forma más fuerte de representar el espíritu o su acción es a través de la paloma. Entonces, estos son los 8 símbolos que evocan, estos son los 8 símbolos que a nosotros nos hacen representar la acción del espíritu. Eso, a diferencia de la literatura, que hablamos de neuma, que hablamos de ruach, que hablamos de espíritus santos. Entonces, esa es la clase que tenemos en este tercer día. Estos términos es ¿para qué? Para que cuando nosotros ya nos vamos adentrando más a esta experiencia bíblica, sepamos que cuando se habla del aceite, de la mano, del dedo, de la nube, de la paloma, del agua, del fuego, sepamos que también estamos hablando del Espíritu Santo. Porque vuelvo y le digo,
poquitos son los momentos en los que usted va a leer en la Biblia Espíritu Santo. Van a ser unos versículos muy puntuales en los que usted se va a encontrar literalmente la palabra Espíritu Santo. Pero toda la Biblia está llena de agua, de fuego, de aceite, de soplo, de viento, de ráfaga, de brisa, y todo eso evoca al Espíritu Santo. Entonces, antes de empezar a leer la Sagrada Escritura, antes de empezar ese estudio del Espíritu en la Sagrada Escritura, sí es importante que quede claro que todos estos vocablos, que todos estos conceptos, que todos estos símbolos nos van a hablar a nosotros sobre la acción del Espíritu. Muchas gracias a todos entonces por estar en esta tercera clase. No sé, Daniela, si hay algún comentario, Ahí hay una cita bíblica, ¿no? Sí. Mateo 17:4 ¿es? Mateo 17:5. Marcos 9:7 y Lucas 9:34-35. ¿Qué dice? Cada quien en su casa las vale. Pero, como lo digo siempre, si esta clase le ayudó a ese conocimiento, a esa experiencia neumatológica, comparta este video, guárdelo. Facebook está eliminando los videos en vivo cada 30 días, creo que es cada 30 días. Entonces, yo todos estos videos los tengo en el canal de YouTube, no los puedo transmitir en vivo, sino que yo ¿qué hago? Hago el video en vivo y luego ya finalizado el en vivo, lo subo a YouTube como video, por si en algún momento usted quiere volver a ver la clase y ya no la encuentra en Facebook, entonces puede ir al canal de YouTube del Bueno y Yo, y ahí está en una lista de reproducción que dice hablando sobre el Espíritu Santo. Entonces la idea es que usted me ayude a compartir este video, que usted me ayude a evangelizar en Instagram, en Facebook, en YouTube. Yo constantemente estoy subiendo contenido, estoy subiendo videos. Hace esta semanita les subí un video sobre el tiempo que estamos viviendo de la Cuaresma. Es muy interesante, es muy bonito, es muy confrontante. Entonces los invito también para que visiten las redes sociales y puedan compartir este tipo de contenido. Muchas gracias para todos y nos vemos dentro de 8 días. Estén pendientes de las redes sociales porque ya dentro de 8 días es Semana Santa, dentro de 8 días es Martes Santo. Entonces, según como estemos en misión, según como estemos en el servicio, decidimos si tenemos la clase o no tenemos la clase, y ya nos veríamos el martes de Pascua. Se me olvidaba decirles, vamos a hacer la consagración al Espíritu Santo. Desde el Bueno y Yo vamos a promover la consagración al Espíritu Santo. Es un itinerario de 50 días, o sea, son 50 días conociendo, orando y consagrándonos al Espíritu Santo. E inicia el lunes de Pascua. O sea, cuando se acabe el domingo de resurrección, donde estamos felices, donde estamos alegres, automáticamente el lunes 21 de abril, comenzamos la consagración al Espíritu Santo. Son 50 días en los cuales usted va a recibir todos los días el video, el mensaje y la oración para que se consagre. Si quiere más información, escríbame ahí al Facebook, escríbame al Instagram. Yo le paso el enlace del canal en WhatsApp que se llama Los 120. Ahí vamos a estar subiendo todos los días el día propio de la consagración. Entonces, si usted quiere consagrar, si usted quiere que su familia se consagre, ya sabe, escríbame ahí para que pueda estar en el canal de difusión y pueda recibir todos los días este mensaje. No siendo más, muchas gracias para todos y Dios los bendiga.